Los hijos del aire, novela de aventuras de Emilio Salgari. El lago santo de los budistas. Al mediodía, el halcón, después de una parada de 2 horas en la orilla meridional de Bucanur para renovar su provisión de agua, se hallaba a la vista del Tegri Nur, el lago santo de los tibetanos, lugar de peregrinación de todos los budistas de Mongolia, India y Turquestán. Este lago, que es el más importante de la región y que los tibetanos llaman Manso, está en el extremo de la inmensa meseta cerca de la cadena de Ningchen-Tangla, cuyos picos están perennemente cubiertos de nieve. En su orilla se asientan los más célebres monasterios budistas, de los cuales el de Dorkia, que es el más importante de ellos, es tenido como sagrado. Se ha creído equivocadamente que la evaporación del Tengri basta para compensar el tributo de sus torrentes. Nada más falso. Hoy se sabe como cosa cierta que tiene desagües subterráneos que contribuyen con la evaporación al mantener constante el nivel de sus aguas. Los terrenos que lo rodean son de naturaleza volcánica, abundando en ellos los surtidores termales. Hacia la septentrión hay un lago considerable llamado Bultso, del cual extraen los naturales y los peregrinos una cantidad enorme de bórax, que hace algún tiempo se refinaba en Venecia después de ser importado en esa ciudad desde la India. Los dichos surtidores calientes arrojan el agua a unas cuantas docenas de metros de altura. Hay algunos de ellos en los alrededores de ese lago y por su magnificencia nada tienen que envidiar a los famosos de Islandia y Nueva Zelanda. Buena parte de la meseta de Tanla, que es una de las más altas, pues alcanza alturas de 5.000 y más metros, es volcánica y experimenta frecuentes terremotos, y por esa razón sin duda ha conquistado ese terreno de reputación de sagrado. Es un lago precioso, dijo Rokov, que lo observaba con el catalejo, y qué montañas más enormes lo circundan. Esto sí que es sublime. La hermosura de lo terrible. Todas esas montañas son sagradas. Aquí todo es divino, respondió el capitán. Hasta las piedras, hasta las piedras. Y ese famoso convento, ¿dónde está? Pronto lo veremos, si el tiempo lo permite. El tiempo. Nos amenaza otro huracán, señor Rokov, que nos destrozará otra vez el ala. Los vientos soplan furiosos sobre Tantla, tal vez con más violencia que sobre las mesetas septentrionales. Veo una nube negra levantarse hacia la extremidad del lago y que me parece cargada de electricidad. ¿Y si tomásemos tierra antes de que descargara?, preguntó Fedor. Estamos en una región habitada por gente muy supersticiosa y podríamos tener peor recibimiento que el que nos hicieron en el barranco.
Aquí no se tolera a los europeos, ni aun los monjes, los lamas menos que nadie, pues tienen a los europeos por réprobos y por espías. Trataremos pues de atravesar el lago antes de que estalle la tormenta. La ribera meridional está menos poblada. Tampoco parece estarlo esta mucho, dijo Rokov. No veo ningún pueblecillo. Os engañáis. Ahí delante tenemos a Tuigo, medio oculto entre las peñas. Dentro de media hora pasaremos por encima de él, lo bastante altos para que no nos alcancen las balas, si por acaso nos disparan algún tiro. La aldea iba distinguiéndose cada vez mejor. Hállase precisamente en el borde de la meseta que cae por allí a plomo sobre el lago desde considerable altura. Debían ya de haber visto el aeróstato desde el pueblo, pues muchos hombres a caballo, armados de fusiles, galopaban a través del campo, siendo los tibetanos todos, desde el más rico hasta el más pobre, apasionados por la caza. Nada extraño tenía que quisieran cazar aquel que debiera parecerles gigantesco abelucho. Mal recibimiento van a hacernos, dijo Rokov. También esta gente toma al halcón por un monstruo. Dejadlos, les contestó el capitán. No nos alcanzarán seguramente con sus arcabuces de mecha, pues estamos a mucha altura. Más de 200 hombres montados en caballos pequeños y enjutos, pero recios, seguían rápidamente al halcón, dando gritos y agitando sus armas. Pero cuando llegaron debajo de él, en vez de tirarle, se apiaron precipitadamente y lo saludaron con grandes reverencias, con gran asombro de Rokov. ¿Nos tendrán miedo?, preguntó el cosaco. No lo creo, porque estos tibetanos no tienen nada de tímidos, le contestó el capitán. Lo que sucede es que nos tienen por seres superiores, y se comprende, porque siendo como son supersticiosos y no habiendo visto nunca ni teniendo noticia de aeróstatos ni de máquinas voladoras, deben de estar atónitos. Cualquiera en su lugar lo estaría. ¿Nos tomarán por divinidades? Es posible. Tengo por muy probable que por lo menos pasemos por hombres santos a sus ojos. Y si probásemos descender a tierra, no me disgustaría representar siquiera por unas cuantas horas el papel de divinidad. Es un papel difícil de sostener y vale más no hacer la prueba. Yo, por mi parte, no tengo el menor interés en jugar ese albur. El halcón se iba acercando a las chozas que formaban la aldea. Sus habitantes, al ver pasar el aeróstato, habían salido todos a la calle y daban muestra del más profundo respeto en sus ademanes. Solo breves instantes pudieron nuestros amigos contemplar ese espectáculo, pues el halcón se marchaba a grandísima velocidad. Se dirigió resueltamente hacia el sur, a través del lago sagrado. El capitán ni siquiera había puesto atención a aquellas demostraciones de respeto, preocupado con la cercanía de la nube oscura que iba agrandándose por momentos y que estaba ya a punto de cubrir toda la redondez del cielo. El lago, como si presintiese el galernazo, iba mudando de color.
El azul se hacía cada vez más oscuro, hasta tornarse casi negro. Ya por el sur, por las enormes cadenas del Himalaya, comenzaban a soplar las primeras ráfagas heladas e impetuosísimas, estorbando la marcha de la máquina volante, que de cuando en cuando sufría fuertes sacudidas. Frecuentes relámpagos fulguraban en el seno de la nube, oyéndose después retumbar los truenos, cuyos ecos se propagaban entre las tenebrosas masas de vapores. El aire estaba cargado de electricidad y Rokov, Fedor y sus compañeros se sentían en extremo nerviosos. ¿Estáis inquieto?, preguntó el cosaco al capitán. No, estoy muy tranquilo, respondió este. Temo que nos caigan algún rayo. Pero en invierno y a tal altura, sí, estamos a 4.600 metros, pues esa es la altura del Tegri Nur. Cierto es, pero mirad qué relámpagos. Los hijos. ¿Y no nos convendría mirar en redondo y volver hacia atrás? No, señor Rokov. El lago está rodeado de montañas y temería que el huracán nos hiciese estrellarnos contra cualquier roca. Prefiero luchar en medio de este lago, donde por lo menos no hay obstáculos. Y si se nos rompieran las alas y cayésemos, mi uso puede navegar lo mismo que un barco, respondió el capitán. No sería la primera vez que nadase. Lo que temo no es al agua, sino a los rayos. Va, confió en que no nos abandone la suerte, que hasta ahora nos ha protegido. Adelante, pues. Las aguas del lago, después de haber cambiado de color, comenzaban a rugir debajo del halcón. Levantábanse olas por todas partes, como impulsadas por una fuerza plutónica. De cuando en cuando las columnas líquidas saltaban a lo alto, para caer después pulverizadas con terrible estrépito. La nube negra, cuyos bordes estaban iluminados pálidamente con luz casi sulfúrea, descendía rápidamente, amenazando casi envolver a la máquina voladora. En su seno se sucedían los relámpagos, sin interrupción, estallando truenos espantosos que repercutían en las montañas circundantes. El misterioso lago de los budistas habría estado sumido en la oscuridad más profunda, sin aquellos fogonazos de luz lívida. En los breves momentos en que cesaban, todo quedaba en tinieblas. El estado eléctrico iba haciéndose cada vez más intenso. En las puntas de las alas y de los planos sustentadores y hasta por la superficie de las hélices corrían llamas. Era el fuego de San Telmo. Y entre tanto el viento rugía y silbaba furiosamente. Parecía que las grietas gigantescas del Himalaya se habían desencadenado. Todos los vientos, ráfagas del norte, del mediodía, de levante, de poniente, del cuadrante, todo, se entrechocaban produciendo violentísimos remolinos y trombas que arrastraban al halcón tan pronto hacia arriba como hacia abajo, como una pluma. Capitán, dijo Rokov, se estaba aterrando, porque nada había visto semejante en su vida. ¿Cómo acabará esto? Veo descender las nubes de un modo alarmante. Estamos jugando una partida desesperada, respondió el capitán. No creí que se supusiese la cosa tan seria. ¿Dónde estamos en este momento? Supongo que sobre el lago.
¿Lograremos llegar a la otra orilla antes de que el vendaval nos destroce o que estas llamaradas nos incendien? ¿Quién puede decirlo? Como veis, he impreso al halcón toda la velocidad posible, pero los vientos lo arrastran. Temo verme precisado a ceder y dejar que el viento nos lleve a donde le plazca. Y volver hacia la costa septentrional. El capitán no tuvo tiempo de responder. Una tromba de aire formada por vientos que parecían entrechocarse unos con otros precisamente en medio del lago, envolvió al halcón, obligándose a girar sobre sí mismo con rapidez espantosa. Las alas impotentes para luchar se retorcían y crujían pavorosamente, como si de un momento a otro hubieran de despedazarse. Hasta el armazón del uso crujía. La nave aérea, sin dejar de dar vueltas, ascendía hacia el vértice de la tromba, en donde se disgregaban las nubes formando una especie de cono invertido. Por algunos instantes se vio aparecer en el fondo de aquel tubo una especie de disco rojo incandescente como un sol. Después envolvió al halcón una oscuridad completa que dejó anonadados a los aeronautas. ¿Dónde estaban? Habían sido absorbidos por aquel enorme nube negra. El capitán así creyó. De repente, aquella completa oscuridad sucedió una luz violentísima acompañada de truenos espantosos, muy semejantes y explosivos de minas colosales o de polvorines. Ráfagas de fuego corrían a diestra y siniestra de los aeronautas aterrorizados, haciendo brillar el huso que parecía incandescente. Eran esplendores que pasaban a pocos metros y se desaparecían al momento en las masas de vapores que el viento transportaba borrascosamente. Un olor sulfúrico se sentía en torno al uso, sofocando a los aeronautas. Todo era fuego. Millares de centellas corrían sobre las alas y sobre los planos sustentadores, sobre las hélices, sobre los puentes, sobre los mismos vestidos de los hombres, hasta que la barba de Rokov brotaban llamaradas. Capitán, gritó el cosaco, tratando de dominar con su voz robustísima aquel estruendo. ¿Qué es lo que sucede? Que estamos metidos en medio del meteoro, respondió el capitán con voz sofocada. De improviso aquellas luces se extinguieron, los rugidos del viento cesaron súbitamente y la violencia del aire se calmó. No se oía más que un continuo estrépito, como si cayese sobre el uso una lluvia de perdigones. Había sucedido una calma profunda a todos los estrépitos de antes. El halcón había cesado de girar y descendía lentamente sobre el lago, siempre envuelto en una espesa niebla que no dejaba ver nada a 3 o 4 pasos de distancia. Señores, que caemos, gritó Fedor acercándose al capitán. He detenido las alas y las hélices, respondió éste. El lago está debajo de nuestros pies. ¿No oís el rumor de las olas? A su debido tiempo tendremos el descenso. Trataremos por ahora de escaparnos de esta nube si no queremos salir todos abrazados. No os asustéis, señor Fedor, ni tampoco vos, señor Rokov. Creo que el momento más terrible pasó ya. ¿Pero qué significa esta calma?, preguntó el cosaco. Es que descendemos por el centro de la tromba. Ved si no el viento que reanuda su movimiento circular.
Tratemos de romper sus espirales. Maquinista, a toda marcha. Los rugidos del viento recomenzaban y el halcón volvía a girar sobre sí mismo. Las alas batían el aire con golpes vigorosos, precipitados. El uso, taladrando con empuje irresistible la columna de aire, pudo salir de la formidable tromba, pero también fuera de ella imperaba el huracán con terrible furor. El halcón, después de algunos instantes, corría hacia el septentrión, incapaz de resistir a las ráfagas. Corría a la desesperada, envuelto, trastornado en todos los sentidos, ora subiendo, ora precipitándose al fondo, llegando a tropezar con las crestas de las olas del lago. Vibraban las alas, curvábanse los planos sustentadores, crujían los costados del uso. En algunos momentos parecía inevitable que la nave aérea se destrozase y que los aeronautas fuesen precipitados entre las espumosas aguas. ¿Cuánto duró aquella carrera? 20 minutos o una hora. Ninguno hubiese sido capaz de determinarlo. Unos gritos sacaron a Rokov de su aturdimiento. Miró hacia tierra. Un promontorio se levantaba sobre el lago y en una de las rocas salientes a la luz de los relámpagos distinguió un edificio de tejados arqueados. Sobre una especie de terraza se movían seres humanos, levantando los brazos al halcón que el huracán arrasaba en vertiginosa carrera. Señores, gritó, una casa, un convento, una fortaleza, no sé, allí, mirad, debe ser No pudo continuar. Un relámpago le cegó envolviendo al uso, al mismo tiempo que una ráfaga de fuego caía sobre el puente. Hizo Rokov por agarrarse a la borda, pero antes de que hubiese podido tocarla, se sintió lanzado en el vacío entre el estrépito tremendo. Habían hecho explosión los depósitos de aire líquido o la máquina, no pudo saberlo. Estaba envuelto en una ola coronada de espumas. Cuando todavía aturdido y ciego por aquella caída inesperada y aquella luz intensa, volvió a la superficie, el halcón había desaparecido por las estepas del Don. Exclamó, ¿ha saltado por el aire o ha sido absorbido por el huracán entre los vapores de la nube negra? Otra ola que le envolvió impetuosamente, llenándole la boca de agua amarga y salada, le distrajo por un momento de la isla de ocuparse de sus compañeros. Pensemos en salvar nuestra piel por ahora, dijo. Después veremos lo que le ha sucedido al halcón. ¿Dónde habré caído? ¿Estará lejos la orilla? ¿Tendré que luchar mucho para salir vivo de este lago? Las olas sucedían a las olas, ya levantándolo en alto, para precipitándole a los abismos, ya en fin cubriéndole a ratos y zarandeándole en todos sentidos. El lago estaba también revuelto por la tempestad y no era cosa fácil librarse de sus violentas sacudidas. Pero como Rokov era un nadador valiente, se dejó llevar por las olas y como pudo se desembarazó de su amplio chaquetón que le impedía moverse con libertad. Había vuelto a salir a flote cuando tocó las manos algo que las olas traían y llevaban. Creyendo que fuese algún árbol o algún objeto cualquiera caído del halcón, alargó las manos y agarró un cuerpo humano. Por vida de, gritó estremeciéndose, será algo del halcón. Con su supremo esfuerzo levantó la cabeza del anegado, tratando de reanimarlo.
En aquel mismo instante un relámpago vivísimo iluminó las aguas del lago. Un grito desesperado salió de su garganta. Fedor, muerto, quizá. Gran Dios, no, no es posible. Y continuando su carrera natatoria con energía para no ser dominado por las olas que le aplastaban por otras partes, sujetó con el brazo izquierdo el pecho del amigo, sosteniéndole la cabeza fuera del agua. Parecióle de pronto que aquel cuerpo que momentos antes creyera muerto se estremecía. Aún vive, salvémosle, se dijo. La cosa, sin embargo, no era nada fácil, pues no sabía dónde estaba, a pesar de haber descubierto poco antes de la caída un promontorio y un gran edificio. Además, el oleaje no cedía y la inmensidad de sostener a su amigo le embarazaba para nadar. Si no puedo salvarle, al menos moriremos juntos, pensó el bravo cosaco. Ah, si estuviese aquí el capitán para ayudarme, pero quién sabe si estaría vivo a estas horas. Nadaba con furor, haciendo esfuerzos prodigiosos para no ser arrastrado por la resaca y volviendo los ojos en todas direcciones para ver si descubría la orilla. Los ruidos de las olas y los silbidos agudos del viento le aturdían y sin embargo continuaba luchando desesperadamente. No, no quería morir. Ya habrían transcurrido 10 minutos cuando creyó oír gritos humanos entre los fragores de la tormenta. Levantó los ojos y distinguió confusamente sobre una roca el mismo edificio que momentos antes de caer había visto. La cosa está cerca, pensó. Tratemos de llegar allá y procuremos, sobre todo, no estrellarnos contra una roca. Se dejaba arrastrar por las olas, nadando solamente con los pies. Por poco, por temor de que la violencia de la resaca arrebatase de las manos a Fedor. De pronto se encontró en medio de una superficie cubierta de espumas y casi en calma. Ya no había olas ni remolinos. Habría entrado en alguna ensenada, así lo creyó. Pero como quiera que fuese, como el agua estaba tan calmada y se distinguía una costa vecina, redobló sus esfuerzos, no juzgando la empresa de tomar tierra ni difícil ni peligrosa. Ha sido una fortuna inesperada. Sí, nos prosiguió. Sus piernas habían chocado contra un fondo duro, peñascoso y erizado de puntas agudas. Se levantó en pie, notando que el agua le llegaba solamente al pecho. «Estamos salvados», exclamó. A 50 o 60 pasos se extendía una estrecha lengua de tierra bastante baja para poderla escalar sin fatiga. Más allá se alzaba una roca gigantesca sobre la cual Rokov había visto a la luz de los relámpagos un edificio monumental que le pareció monasterio o fortaleza. Las olas, a causa de un repliegue de la costa y de una escollera altísima, no podían llegar hasta el lugar en que se encontraba el cosaco. Rompían furiosamente contra aquellos obstáculos, no llegando hasta aquella especie de bahía o ensenada, sino en débiles ondulaciones. Sosteniendo siempre en alto a Fedor, que aún no daba señales de volver en sí, Rokov atravesó velozmente la lengua de tierra y escaló el espigón, deteniéndose bajo la gigantesca roca cortada a pico. Si encontrase algún refugio, murmuró, lanzando rápidas miradas hacia la pared. Punto y seguido.